La empleada humilde es acusada injustamente, pero el bebé del millonario revela un secreto. Nunca imaginaste que una humilde empleada podría estar en el ojo del huracán de un escándalo monumental, ¿verdad? Ana, la joven que todos veían en la mansión Montenegro, simplemente como la muchacha de la limpieza, ahora es la peor señalada. Desde el día que puso un pie en ese palacio de cristal y mármol, Ana se entregó sin descanso, siempre callada y respetuosa. Pero, ¿qué sucede cuando el lujo y el poder esconden más que oro y plata? Esta historia empezó a torcerse en la mañana más fría que ha tenido la ciudad en meses. La joya más valiosa de los Montenegro, una rubí que brillaba como el fuego eterno, había desaparecido. Miles de ojos se posaron inmediatamente en Ana. Sin pruebas, sin testigos, solo porque ella era la que menos debía tener y la más vulnerable en esa casa llena de secretos. La acusación cayó sobre sus hombros como una sombra espesa, sofocante, inundando cada rincón de su pequeño mundo con miedo y desesperación. Sentada en la enorme cocina de la mansión, Ana sentía cómo el nudo en su garganta la ahogaba. Sus manos temblaban al recordar cada momento dentro de aquella casa imposible, donde los cuadros parecían vigilarla y las escaleras murmuraban verdades ocultas. Los sirvientes susurraban a sus espaldas, las miradas se clavaban como agujas heladas en su piel. ¿Cómo pudo ella?, decían con pesadumbre y suspicacia. Pero nadie parecía recordar su esfuerzo, su lucha diaria por mantener limpia y en orden una mansión que devoraba vidas igual que a personas. Y entonces, justo cuando todo parecía perdido para Ana, ocurrió algo inesperado. El pequeño heredero Montenegro, un bebé frágil de apenas unos meses, lanzó un llanto contundente, un sollozo que estremeció las paredes de la casa. Esa noche, Ana, quien estaba de guardia en la habitación del niño, notó algo raro en su comportamiento. El bebé parecía esconder algo, como si en su silencio inocente hubiera un enigma por revelar. Sus ojos, grandes y brillantes, parecían mirarla con una inteligencia que nadie esperaba de un recién nacido. Esa fue la chispa de esperanza en medio de esa tormenta de acusaciones. Porque si ese pequeño guardaba un secreto, quizá podía ser la llave para limpiar el nombre de Ana y desentrañar un misterio más oscuro que la simple desaparición de una joya. Una sombra múltiple se dibujaba en la mansión, intrigas, celos, traiciones. Y detrás de todo, una mujer poderosa, oscura y fría, dispuesta a destruir a quien se le ponga en medio para proteger sus propios intereses. La mansión, antaño refugio seguro y silencioso, se convirtió en un laberinto inquietante. Las paredes parecían moverse, los pasillos atraer a Ana a buscar respuestas que nadie quería que conociera. ¿Qué conecta a Ana con el secreto que ese bebé parece esconder? ¿Podrá descifrarlo antes de que las redes del poder y la mentira la arrastren a la caída? La tensión se corta con un cuchillo. Cada mirada es un disparo, cada silencio una amenaza. Y en medio de eso, Ana solo tiene su verdad y un bebé que sin saber cómo podría cambiarlo todo. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La noche se había tornado espesa. Cada sombra en la mansión pareciera apretarse alrededor de Ana. El silencio rugía en la habitación del bebé, donde ella lo mecía con cuidado, intentando descifrar ese misterio en sus ojos grandes y asustados. De repente, un chillido quebró el aire helado, y al mismo tiempo, un golpe seco resonó desde el pasillo. Ana alzó la mirada, el corazón tambaleando en su pecho. La puerta se abrió de golpe y apareció Natalia Montenegro, la señora de la casa, con el rostro tan rígido que parecía tallado en hielo. «No pienso quedarme callada», dijo con voz cortante, tan fría que el aire parecía congelarse. A su paso, he descubierto algo que nadie esperaba. Nada tiene sentido si no apagamos esta mentira. Ana sintió que la desesperación la aplastaba,
Pero algo en la mirada de Natalia le hizo temblar los huesos. Con un movimiento brusco, Natalia reveló un sobre grueso, sellado con el escudo de la familia. Esto no es solo sobre la joya perdida, Ana. Esto es mucho peor. Esto es la verdad. Sus ojos se clavaron en ella. El bebé no es de nadie de esta familia. El mundo de Ana se tambaleó. ¿Qué quiere decir? Apenas pudo murmurar, como si aquel anuncio le arrancara el aire. Este niño es hijo tuyo. El golpe fue brutal. El cuerpo de Ana se hundió en la silla, temblándole las manos mientras la mente trataba de asimilar la bomba que acababa de estallar. Natalia siguió, implacable. Durante meses hemos guardado tu secreto, pero hoy la verdad sale a la luz. El rubí no desapareció por accidente ni traición. Fue un intento de tapar este escándalo. Un frío intenso bajó por la espalda de Ana. ¿Por qué? ¿Por qué nunca me dijeron nada? Susurró, entre gritos ahogados que la garganta no dejaba salir. Natalia bajó la voz, como si revelara un veneno que podía destruirlo todo de un segundo a otro. Porque para ellos, para esta familia, eres un error peligroso. Alguien que intentaron borrar. Y para ello estaban dispuestos a inculparte de cualquier cosa, incluso de un robo que no cometiste. Un murmullo empezó a crecer en el pasillo, el sonido apagado de pasos que se acercaban, voces preocupadas y desconcertadas. Desde la distancia pudo ver a Raúl Montenegro, el patriarca, entrar con el ceño fruncido y los ojos cargados de tormenta. La tensión se cortó en pedazos afilados cuando su mirada encontró a Ana. ¿Es cierto?, preguntó con voz grave y partida. ¿Ana es la madre del niño? ¿Y por eso le han tendido esta trampa? Un silencio denso, espeso, que aplastaba el aire. Y entonces, algo más llegó como un golpe. En la pantalla de la gran sala principal, un vídeo empezó a reproducirse. Imágenes borrosas, pero inconfundibles. Mostraban la noche de la desaparición del rubí. Pero no a Ana, sino a alguien metiendo la joya. En un pequeño cofre, alguien a quien Ana jamás habría sospechado. Natalia. Los ojos de todos se abrieron como platos. La mujer que acusaba para salvar su imagen, esa misma que parecía fría e implacable, había sido la verdadera conspiradora. La escena mostraba sus manos, temblorosas pero decididas, ocultando la joya y creando el caos. Un grito ahogado salió de la boca de Ana, mezclado con lágrimas que quemaban, y un nudo en la garganta que le arruinaba la voz. No puede ser verdad. Raúl se quedó paralizado, incapaz de moverse. Natalia bajó la cabeza, su rostro cambiando de dominio a desesperación. En ese instante, el bebé lloró otra vez, como queriendo poner punto final a tanto misterio y tanto peligro, pero entre las lágrimas de Ana, la tensión palpitaba. ¿Qué más ocultaba esa familia? ¿Quién más estaba involucrado? Y sobre todo, ¿qué iba a hacer ahora con la verdad al desnudo que acababa de destruirlo todo? El reloj siguió sonando, lento, muy lento, y nadie se atrevió a mover ni un solo músculo. La mansión, ese palacio brillante y vacío, parecía más una cárcel ahora. ¿Quién controlaba el juego? El terrible secreto apenas comenzaba. El aire estaba tan denso que parecía pesar sobre los hombros de todos. El silencio se extendió, frío y absoluto, mientras en la pantalla seguían esas imágenes reveladoras. Natalia, con la cabeza baja, temblaba, como si su propio cuerpo quisiera escapar de la trampa que ella misma había tejido. Ana, hundida en la silla, apenas respiraba. Raúl miraba incrédulo, el ceño fruncido y la boca entreabierta, sin encontrar palabras. Y el bebé, pequeño e indefenso, chillaba quebrando ese momento de pausa. «¿Cómo pudiste?», explotó Raúl, la voz rota de rabia. «Esto es peor que un robo. Traición. ¿Por qué mentirle a todos?». Natalia no respondió. Nada podía justificar ese acto, o al menos eso parecía. De repente, la gran puerta principal crujió violentamente. Todo el mundo se giró.
Una mujer alta, con los ojos llenos de sombra y rabia, apareció en el umbral de la sala. Todos la reconocieron al instante. Era Lucía, la hermana mayor de Ana. «¡Basta!», gritó Lucía mientras entraba con pasos firmes. «No hay tiempo para sorprenderse solo con mentiras piadosas». Los murmullos crecieron. ¿Qué hacía ella ahí? ¿Cómo había llegado hasta la mansión? Ana levantó la mirada, mareada por tanto misterio. Lucía se acercó con rapidez y sin miedo sostuvo la mano de su hermana. «Tenemos que contar todo», dijo en voz baja pero segura, «porque esto no se trata solo del rubí ni del niño. Esto es un entramado mucho peor». Raúl frunció el ceño, impaciente, pero Lucía no le prestó atención. Sacó de su bolso un paquete pequeño y arrugado. Lo dejó sobre la mesa, justo delante de la pantalla. «Esto que acabamos de ver fue solo la punta. Lo que Natalia hizo fue para tapar algo que viene de mucho más atrás, algo oscuro y peligroso», dijo, con la voz quebrándose. Un golpe seco resonó en la cabeza de Ana. El frío bajó desde el cuello hasta la punta de los dedos. Su corazón galopaba furioso. Abrió el paquete. Dentro había un conjunto de fotografías en blanco y negro, viejas, borrosas, pero claras en su mensaje. Ana tembló al mirar la primera. «No puede ser», susurró, casi sin fuerzas. «Esto no es real». Pero sí lo era. Las fotos mostraban a su padre, el verdadero, junto a un hombre que todos en la mansión conocían bien. Raúl Montenegro, juntos en un jardín hace más de 20 años, con un niño pequeño que parecía idéntico al bebé que ella ahora sostenía. «Esto cambia todo», dijo Lucía, poniendo énfasis en cada palabra. «El rubí, las mentiras, la acusación. Todo es un juego para que no sepamos quién fue realmente el pequeño que criaron aquí». Ana levantó la vista. La sala entera parecía apretar su pecho. Cada respiración era un cuchillo clavado. Miró a Raúl, buscando algún indicio de humanidad, pero encontró solo misterio. «Ese niño no es hijo de nadie aquí», continuó Lucía, tragando saliva. «Es hijo de tu padre y de Raúl. Fue el secreto mejor guardado, y la verdadera razón por la que te hicieron desaparecer, porque temen que la verdad salga a la luz». Un grito de horror recorrió el salón. Todos quedaron paralizados. Natalia, antes cazadora, ahora parecía presa. Su hielo se rompía y un terror ciego la devoraba. El bebé lloró, desesperado, como si él también supiera que el mundo que creía seguro se había venido abajo. Ana sintió el mundo girar. El dolor era más frío que el hielo bajo sus pies. Raúl dio un paso hacia ella, con ojos quemados por décadas de secretos. «¿Qué harás ahora, Ana?», preguntó con voz ronca, casi un susurro que retumbó en toda la sala. Ella soltó la mano del bebé por un instante, cerró los ojos, y cuando los abrió, ya no había miedo, solo una chispa que nunca antes había sentido. Pero justo cuando la tensión parecía alcanzar su punto más alto, un ruido seco rompió la calma. Un disparo retumbó desde el pasillo. Todos saltaron, buscando el origen. La mirada se cruzó y el eco siguió, pesado. «Mortal». El niño lloró más fuerte. Las manos de Ana se apretaron con fuerza, sus uñas clavándose en la piel, mientras en el silencio que siguió, solo una pregunta latía en el aire. ¿Quién había disparado? ¿Y por qué? El peor secreto aún esperaba, oculto, su turno para estallar. El disparo tronó como un golpe seco que partió el aire. Todos se congelaron. Ana apretó al bebé contra su pecho, el corazón latiéndole con un temblor insoportable. La mansión quedó en silencio. Pero por dentro cada uno sentía una tormenta que no esperaba. Raúl se lanzó hacia la puerta del pasillo, la mandíbula apretada, los ojos ardiendo. «¿Quién está ahí?», gritó, la voz hecha trizas. Pero no hubo respuesta, solo pasos tambaleantes que retrocedían. La puerta del fondo del pasillo se cerró de golpe, dejando un eco que parecía un grito ahogado. Ana sollozó. Tenía frío por dentro, un miedo frío que le calaba hasta los huesos. Natalia se llevó una mano a la boca, perdida, mientras Lucía miraba fijamente el lugar donde el disparo había retumbado. «Esto se salió de control», susurró Lucía.
y sus palabras colgaron en el aire como un aviso sin esperanza. De repente, el silencio se rompió con un sonido más sutil, casi imperceptible. Un gemido. Ana volteó, buscando. De un rincón oscuro de la habitación grande, salió arrastrándose un hombre. Tenía la camisa rota, manchas oscuras en la ropa, y el rostro pálido, contraído en un dolor tan profundo que parecía arrancado de una pesadilla. Era el mayordomo, pero no era cualquier mayordomo, era Julián, un hombre de confianza, callado y discreto. Era casi invisible en la casa, pero siempre estaba ahí. Su aparición inesperada y en ese estado hizo que las miradas se clavaran en él, cargadas de confusión y asombro. «Julián», murmuró Ana, sin poder creerlo. El mayordomo tragó saliva con esfuerzo y levantó la mano, señalando con un dedo tembloroso hacia la mansión, hacia el pasillo oscuro. «No, no es lo que creen», susurró, la voz rota. «Hay alguien más, alguien que está detrás de todo esto desde hace mucho». Raúl frunció el ceño con furia y miedo. Cada segundo que Julián pasaba allí, débil y malherido, le quemaba la paciencia. Y él. «Alma». «¿Quién?», exigió. «Habla». Julián inhaló como si intentara llenarse de valor. De pronto, en un golpe inesperado, sus ojos se clavaron en Ana. «Tú, Ana, ellos no te lo dijeron, ¿verdad? Esto no es solo mentira y traición, es parte de algo más grande. El rubí, el niño, todo fue una distracción». Ana lo miró con desesperación. «¿De qué hablas?», preguntó sin voz. «Hay un pacto», dijo Julián débilmente, «entre Montenegro y tu padre. Algo que implica más que secretos familiares». Entonces, como si las palabras fueran una espoleta, Julián dejó caer una bomba que nadie esperaba. El rubí no es solo una joya, es la llave de un testamento oculto, un testamento que cambia todo. Ha estado escondido por años para proteger a alguien y para destruir a otros. Esas palabras hicieron retumbar la sala. Natalia soltó un suspiro triste, casi resignado. Lucía se puso rígida, mirando directo a Raúl, que parecía a punto de estallar. Ana sintió que el miedo se transformaba en algo más frío, como una daga clavándose en su pecho. «¿Qué testamento?», preguntó, la voz quebrándose. Julián intentó levantarse con ayuda, pero su fuerza era poca. «No puedo decirlo todo ahora, pero hay que buscarlo, antes de que termine todo en tragedia». Un ruido se coló de nuevo por el pasillo. Esta vez no fue un disparo, sino un susurro que se arrastraba entre las sombras, casi imposible de distinguir. Ana lo escuchó y tuvo que taparse la boca para evitar gritar. Una figura apareció rápido desde la oscuridad. Una figura que todos reconocieron con horror. Era Alejandro, el hermano menor de Raúl, el hijo que nadie veía, el paria de la familia. Su cara estaba cubierta de sangre, y una locura oscura brillaba en sus ojos. «Llegó la hora», gritó, con una voz que tembló como un trueno, «y nadie podrá detenerla». Ana retrocedió, sosteniendo fuerte al bebé, temiendo que la locura se desatara como un incendio imposible de controlar. Raúl y Natalia dieron un paso al frente, pero Alejandro ya estaba fuera de control, a punto de desatar un caos que nadie podía imaginar. La mansión, que parecía una fortaleza impenetrable, ahora era una trampa mortal. Ana cerró los ojos. Un instante, sentía todo el peso del mundo cayendo sobre sus hombros. Miró al bebé, que lloraba sin consuelo, y en su pecho una verdad comenzó a pegar fuerte, desgarradora, imposible de ignorar. No sé en quién confiar. La noche apenas comenzaba. ¿Quién realmente mueve las piezas? ¿Qué secreto tiene Alejandro? ¿Y qué hará Ana cuando todo se derrumbe realmente? En la oscuridad, la respuesta aguardaba, entre susurros y disparos. Solo había una certeza: nada sería igual después de esta noche. El eco del disparo seguía vibrando en el aire, pero lo que siguió fue un silencio aún más pesado. Ana apretó al bebé con fuerza, sintiendo ese latido pequeño, débil pero real, contra su pecho. Intentó calmarse, pero su cuerpo temblaba. Las lágrimas querían salir y no podía. Raúl avanzó hacia el pasillo a pasos cortos frenéticos. «¿Quién está ahí?», rugió, con la voz hecha trizas. Pero nadie respondió. Solo un susurro, lejos, apenas un murmullo grotesco.
como si las paredes mismas guardaran miedo, y entonces, de la oscuridad, salió una figura desplomada. Julián, el mayordomo, la camisa rota, manchas que decían más que 1000 palabras, el rostro pálido como si la vida se le escapara a cada segundo. Ana corrió hacia él. «Julián, ¿qué pasó? ¿Quién te hizo esto?» El hombre apenas pudo levantar la mirada. El brillo en sus ojos era desesperación pura. «No, no entienden», murmuró. «Esto va más allá de un robo, de traiciones». Un gemido cortó su voz. «Hay alguien más, alguien del que nadie sabe». Raúl frunció el ceño, impaciente y peligroso. «Habla ya. ¿Quién es? ¿Por qué quiere destruirnos?» Julián tragó saliva con esfuerzo. «El testamento. El rubí no es solo una joya. Es la llave que abre lo que ni siquiera la familia Montenegro conoce. Algo que decidía el destino de todos». Ana trató de sostenerlo, pero él se desplomó, como si la muerte estuviera a un paso. En ese instante, un ruido rompió la tensión. Unos pasos firmes entrando al salón. Todos se voltearon. Una mujer apareció en el umbral. No era Lucía. No, era alguien más. Una mujer alta, con ojos duros, una mirada que atravesaba el alma. «Ya no hay vuelta atrás», dijo con voz de trueno. «Llegó la hora de mostrar la verdad». Todos contuvieron el aliento. Y entonces, lo peor sucedió. Ella caminó hasta la mesa y con un movimiento frío tiró una carpeta grande, amarillenta por el tiempo. «Esto terminará con todo el teatro». Raúl la miró con furia. «¿Quién eres tú? ¿Cómo entraste aquí?» Ella sonrió, oscura y amarga. «Soy alguien que nunca debieron olvidar. Soy Martina». Un murmullo recorrió la sala, como una ola de choque. Ana sintió que el aire la faltaba. Martina, con esa voz, ese nombre, ¿cómo podía ser? Martina, la mujer que todos creían muerta hace años, la primera esposa de Raúl Montenegro, y más aún, la verdadera madre del bebé. El bebé que Ana sostenía no era solo hijo de ella, no, era hijo de Raúl y Martina. Ana tragó en seco, el corazón hecho nudo. Martina avanzó sin miedo, mirándola directo a los ojos. «Ana, no me entiendas mal, no vine a salvarte, vine a reclamar lo que me han robado, porque ni tú ni nadie saben quién llevó esta familia al desastre». Ella abrió la carpeta y mostró fotos, documentos, grabaciones que nadie esperaba, pruebas que señalaban que Raúl había planeado todo. El robo, la mentira de la paternidad y el silencio brutal en que dejaron desaparecer a Martina años atrás. Pero la bomba real explotó cuando Martina lo dijo. «El bebé no es solo nuestro hijo, es la pieza final de un plan que revelará la traición más grande». Tomó aire, con un nudo en la garganta. «Porque Ana, tú no eres quien crees, ni tu sangre es solo la tuya». Se hizo un silencio sepulcral. Ana se quedó sin aliento, congelada. «¿Qué quieres decir?», alcanzó a decir, la voz rota. Martina caminó hacia ella, y con una sonrisa amarga, susurró: «Ana, tú no eres hija de nadie en esta habitación. La verdad es que fuiste adoptada. Y el niño, el bebé que sostienes, lleva en su sangre el secreto oscuro que todos temieron revelar. No solo une dos familias, sino que es la clave de una venganza oculta, la que está a punto de estallar». Un grito ahogado escapó de Raúl, como si el mundo se le acabara. Natalia se llevó las manos a la boca, jadeando. Lucía exhaló con horror, clavando la mirada en Ana. Ella, paralizada, sintió que toda su vida se desmoronaba en segundos. De golpe, el silencio fue roto por otro ruido. Una puerta que se cerró con violencia. La llegada de un nuevo bafle de pasos. Ana se preguntó en un hilo de voz quebrado: ¿quién más estará en esa casa? ¿Quién más conocerá ese secreto que ahora quemaba sus venas? Martina, con voz firme, terminó: «Van a tener que decidir qué harán cuando todo lo que creyeron verdad sea solo mentira». Y en ese instante, el bebé se calmó. Se durmió en sus brazos, como si supiera que la batalla apenas comenzaba. Nadie podía imaginar que esa noche, la mansión no solo era una cárcel, sino una trampa mortal tejida con los hilos invisibles del pasado. Y Ana, con el alma rota y el corazón en llamas, supo que nada volvería a ser igual, porque ahora estaba atrapada entre secretos mucho más grandes que una joya perdida, y una identidad
que jamás deseó descubrir. El silencio se tragaba cada palabra. La habitación parecía un ataúd, pesado y frío. Ana sostuvo al bebé con fuerza, su corazón latiendo como un tambor desbocado. Quería gritar, llorar, pero no había aire para nada, solo un vacío pesado que la aplastaba. Martina miraba fijamente a Raúl, como si quisiera atravesarlo con la mirada. La tensión cortaba la piel. Todos esperaban una respuesta, un gesto, algo que rompiera ese hielo eterno. Pero nada pasó, hasta que, de repente, la luz se fue. Un apagón total, brusco. La mansión quedó sumida en una oscuridad brutal y opresiva. Un chillido casi infantil resonó en la penumbra, mezclado con el llanto del bebé. «¡No!», gritó Natalia. «¿Qué está pasando?». Las sombras bailaban por las paredes, mientras la gente se movía a ciegas. El pánico trepaba por las gargantas. Ana sintió un frío mortal arrastrándose por su espalda, como si la muerte misma la rozara. Buscó con las manos temblorosas el brazo del bebé, sintiendo su latido débil como un susurro. Un grito desgarrador partió el silencio. Era Lucía. «¡Alguien está aquí!», gritó. «No estamos solos». Pasos rápidos y pesados se acercaban por el pasillo, golpeando el suelo con furia. Un aroma acre, a hierro oxidado y polvo viejo, invadió la atmósfera. Un golpe seco retumbó justo delante de ellos, y después, un cuerpo cayó al suelo con un ruido sordo. Una figura apareció en el umbral. Ojos desorbitados, cara desencajada, respiración entrecortada. Murmuraba palabras ininteligibles, pero una cosa quedó clara. No estaba sano. «¿Quién eres?», preguntó Raúl, tenso, sacando un encendedor para alumbrar el rostro de ese intruso. La luz parpadeó y ese rostro se despejó. Era Julián, el mayordomo, pero no era el hombre herido de antes. Tenía ojos fieros, llenos de rabia y desesperación contenida. Su voz salió ronca pero firme. «No soy quien ustedes creen», susurró. «He mentido, enseñado una verdad a medias. El niño, el bebé, no es solo hijo de Raúl y Martina». Un murmullo nervioso recorrió la habitación. Ana apretó al niño contra su pecho, el cuerpo helado. «¿Qué dices?», gruñó Raúl, acercándose con dureza. Julián tosió, dejando caer algo pequeño al suelo. Todos miraron. Era un llavero, uno pequeño, metálico, con un grabado que nadie reconoció inmediatamente. Pero Ana lo vio claro. Era el símbolo que su padre llevaba en el pecho en una vieja foto. La caja con las fotos que Lucía había mostrado días atrás tenía ese mismo grabado. «No están peleando solo por el rubí», dijo Julián, su voz quebrándose. «Esto es para controlar lo que yo llamo el heredero verdadero». Ana sintió un nudo en la garganta. El bebé lloró, acechando el aire congelado. «¿Y quién es ese heredero?», inquirió Natalia, pálida, mirando a Julián como si esperara un disparo. Julián tragó saliva, tembló, y entonces miró directo a Ana, sin parpadear. «Tú, Ana». Un eco de shock brotó de la multitud. Ana llevó la mano a la boca, incapaz de articular palabra. Raúl dio un paso atrás, casi tropezando. «¿Cómo?», jadeó Lucía horrorizada. «¿Tú? ¿Cómo es posible?». Julián se sintió. «No solo te adoptaron, no solo eres hija de un secreto oculto. Eres la última pieza del rompecabezas Montenegro, una mezcla que nadie quiso enfrentar». «¿Qué significa eso?», sollozó Ana. «¿Qué? ¿Qué hay en mi sangre?». Un destello de luz iluminó la habitación, cuando la electricidad regresó. Todo quedó visible al instante, y lo que apareció abrió un abismo. En la pantalla gigante de la sala, un vídeo comenzó a reproducirse. Una grabación nunca antes vista. Mostraba a Ana, joven y desprevenida, entrando a un cuarto escondido en la mansión. La cámara la seguía con precisión, una sombra invisible. Allí dentro, descubrió un cofre antiguo con el mismo símbolo del llavero. Metió la mano, tocó, y una sombra negra la atrapó por la espalda. Su voz resonó mientras la imagen se oscurecía. «Tú eres la llave. Si lo sabes, estarás a salvo. Si no, todo termina aquí». El vídeo abruptamente se cortó. Un silencio helado colapsó la sala. Cada uno miraba a Ana de una forma diferente.
No la veían como antes. Había algo más. Algo incomprensible estaba despertando ese instante. Ana apretó al bebé. Su cuerpo vibraba con miedo y un extraño poder profundo que no conocía. Entonces, una voz bajita, casi un susurro, llegó desde la oscuridad. No eres hija de nadie, porque perteneces a todos. Y justo cuando creyó entender, un estruendo rompió la ventana. Algo grande se estrelló contra el suelo. El bebé sollozó fuerte. Ana supo que la mansión tenía aún secretos más oscuros, y que esa noche nada volvería a ser igual. El misterio apenas empezaba, pero cuidado, porque lo peor estaba por llegar. ¿Quién había roto la ventana? ¿Qué buscaba? Y lo más importante, ¿qué estaba dispuesta Ana a hacer ahora, con esa verdad que no pedía, pero que le quemaba las venas? El estruendo de la ventana rompiéndose seguía bailando en el aire. Vidrios caían como lluvia helada al suelo. Ana apretó más fuerte al bebé, sintiendo su pequeño pecho subir y bajar con cada sollozo. Su corazón latía desbocado, un tambor feroz que parecía querer salirse del pecho. Todos se quedaron paralizados. Raúl frunció el ceño, mirando hacia esa ventana rota, sus ojos encendiendo chispas de peligro. Natalia llevaba la mano a la boca, pálida, temblorosa. Lucía se acercó a Ana, susurrando entre dientes. Esto se salió de control. La mansión había dejado de ser un refugio. Ahora era una trampa. Quedaban atrapados en un nudo de secretos, mentiras y miedo. De la penumbra llegó un sonido extraño, un murmullo quebrado. Y luego, pasos, rápidos, torpes, desesperados. La puerta tras la ventana se abrió de golpe. Una figura entró tambaleándose. Era Martina, la misma mujer que había alzado esa carpeta y reclamado su lugar hace minutos. Pero ahora no era la misma. Su rostro estaba cubierto de sangre fresca, los ojos inyectados en rojo, temblando entre rabia y angustia. «¡Nos han traicionado!», gritó, con la voz rota, mientras caía de rodillas al piso. «Alguien del círculo más cercano ha estado jugando con fuego, y está a punto de quemarnos a todos». Ana sintió que un frío mortal le atravesaba la espalda, como agujas clavándose una tras otra. La respiración se le cortó. Miró a Raúl, que se veía a punto de explotar, y luego a Natalia, que no esperaba ese giro. «¿De qué hablas?», musitó Raúl con la mandíbula apretada. Martina levantó la cabeza con un esfuerzo enorme y susurró tan bajo que casi no se oyó. «El testamento nunca estuvo en la mansión. Está en otro lugar. Y lo que está en juego no es solo el poder ni la herencia. Es la vida de alguien que pensamos perdida, pero que no lo está». El silencio se trabó la sala. Ana sintió una mano helada agarrarle el alma. La incertidumbre se hizo un nudo insoportable. De pronto, la puerta del pasillo se cerró violentamente detrás de Martina. Todos se giraron, y entonces un sonido seco y siniestro, el clic de un arma cargándose. «¡Deténganse!», gritó una voz quebrada, pero firme. Una sombra apareció en el umbral. Era Julián. Sí, el mayordomo. Pero sus ojos ya no tenían miedo ni duda. Tenía una pistola en la mano, temblando, apuntando al grupo. «Nadie se mueve», dijo con voz ronca, «porque no saben lo que hicieron, ni lo que despertaron». Ana sintió que el mundo se desmoronaba. El bebé se retorció en sus brazos, asustado. Su pecho dolió como si un puño invisible apretara cada costilla. Cuando Julián habló otra vez, la bomba explotó sin aviso. «Ana», susurró, clavando la mirada, «tú no eres solo la llave del rubí, eres el enlace que une a todas las piezas. Pero también la guardiana del secreto más oscuro». Un murmullo corrió por la habitación. Natalia susurró, temblando. «No puede ser». Lucía tragó saliva, enfrentando a Julián. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué secreto?». Julián bajó la voz aún más, y Ana apenas pudo oírlo. «El bebé no es quien creen, ni tampoco tú. Todos fueron engañados. Todo fue planeado para proteger a uno, pero a costa de otro». Un escalofrío corrió por la sala, y entonces, sin que nadie lo viera venir, Julián bajó la pistola, y con una rapidez que cortó como cuchillo, se disparó a sí mismo en la cabeza. El cuerpo se desplomó, carne y huesos y sangre cayendo sobre el suelo frío.
Un grito desgarrador salió de Ana. El bebé empezó a llorar con fuerza descomunal, como si su alma fuera a estallar en pedazos. Raúl y Natalia se quedaron sin aliento, un silencio más pesado que la muerte cayendo sobre todos. El disparo había terminado con Julián, pero había abierto una herida mucho más grande. Ana respiraba con dificultad, la garganta seca y quebrada. Y aún en medio del caos, surgió una pregunta apuñalante, una que nadaba en cada mirada paralizada. ¿Quién había manipulado a Julián? ¿Qué era ese secreto tan devastador? ¿Y quién seguía en la mansión, escondido, esperando su momento para acabar con todo? La noche apenas empezaba, y el verdadero juego, con sus sombras silenciosas, amenazaba con tragarlos a todos. El cuerpo de Julián yacía tirado en el suelo, con la sangre formando un charco espeso que parecía tragarse toda la luz de la habitación. El grito de Ana cortó el aire. Su pecho dolía, la garganta se cerraba en un nudo que le arrancaba el aliento. El bebé lloraba con desesperación, temblando en sus brazos como si sintiera que el mundo se deshacía alrededor. Raúl y Natalia apenas podían respirar. Sus miradas se cruzaban, llenas de miedo, culpa y rabia contenida. Lucía se abrazaba a sí misma, luchando por mantener la calma, pero el temblor en sus manos delataba el pánico. Un silencio pesado se apoderó del lugar, hasta que un crujido seco resonó detrás de ellos. Todos se volcaron hacia la entrada de la mansión. La puerta principal estaba abierta de par en par. El viento frío de la noche entraba arrastrando hojas secas, y una sombra gigante bloqueaba la luz del corredor. Un hombre apareció, empapado de lluvia. Su rostro entumecido estaba parcialmente cubierto por un sombrero negro, pero sus ojos, brillantes y llenos de una mezcla amarga de dolor y furia, cruzaron la habitación directo hacia Ana. «¡Ana!», lanzó con voz rasgada. «Finalmente te encontré». El corazón de Ana se paralizó. Todo el peso de ese instante la aplastó con toda su fuerza brutal. Pero antes de que pudiera reaccionar, se oyó otro disparo. No fue Julián esta vez, ni un intento de fuga. Fue un disparo que atravesó la sala con un rugido de muerte. El cuerpo de Raúl Montenegro cayó pesadamente contra el suelo. La sangre manó rojo vivo de su pecho. Sus ojos, abiertos y llenos de incredulidad, se encontraron con Ana una última vez. «No», susurró, apenas audible. El hombre de la puerta avanzó entonces, quitándose el sombrero. Su rostro se reveló. Era Rodrigo, el hermano desaparecido de Ana. Sí, su propio hermano, ese que todos creían muerto hace años, enterrado en un pasado oscuro y olvidado. «Yo no podía dejar que siguieran destruyéndote», dijo Rodrigo, con la voz más rota que firme. «Todo este horror, estas mentiras, eran para aplastarte, para borrarte de este mundo, porque ellos tenían miedo, miedo de la verdad». Natalia se desplomó, sollozando, mientras Lucía se aferraba a Ana, arrastrándola casi sin fuerzas. «¿Rodrigo?», balbuceó Ana. «¿Pero por qué ahora? ¿Por qué tanta violencia?». Rodrigo apretó los dientes, la mirada, oscura como la noche misma, porque el secreto era más grande de lo que todos imaginan. El rubí, el testamento, la herencia, nada de eso importaba. Se trataba de un pacto sucio, de traición. Y tú, miró al bebé en sus brazos, tú eres la clave de una venganza que aprendí a preparar todos estos años. Ana sintió que el mundo entero se cernía sobre ella como un pozo sin fondo. El bebé lloraba sin consuelo, y el frío de la sangre, la desesperación y el miedo le helaban las venas. Y entonces Rodrigo se acercó, casi con ternura, y deslizó un sobre entre las manos de Ana. «Esto cambiará todo», susurró, «pero debes saber la verdad, toda la verdad, antes de decidir qué hacer». Ana lo abrió con manos temblorosas. Al desplegarlo, sus ojos se llenaron de lágrimas y asombro. Una fotografía, clara y cruel. Ella de niña, sentada en brazos de Raúl y Natalia, riendo. Pero detrás de ellos, una figura oscura y sin rostro. Un hombre que parecía vigilarla a distancia. «No es solo una familia rota», musitó Rodrigo. «Es un control perverso. Y tú fuiste la pieza que cazaron para mantenerlo intacto». Las palabras se desangraron en el silencio. El aire quedó suspendido, electrificado. De repente el bebé lanzó un llanto potente, sacudiendo el alma de todos. Ana lo apretó con fuerza y sintió, por un instante fugaz, que no estaba sola en ese infierno.
Pero afuera, entre la lluvia y la oscuridad, otra sombra se movía. Algo o alguien esperaba paciente para terminar lo que ya había empezado. Y Ana, con el corazón hecho trizas y la verdad desgarrándole el pecho, se quedó paralizada ante la pregunta que retumbaba en toda la mansión. ¿Quién verdaderamente gana cuando los secretos salen a la luz? ¿Y quién será la siguiente víctima en esta guerra invisible? El tiempo se detuvo, y la noche apenas estaba despertando. El silencio pesaba en la mansión como una losa de cemento. Ana apretaba al bebé contra el pecho, sintiendo cómo su corazón se rompía en 1000 pedazos. Las lágrimas le quemaban la cara, pero no podía soltarse. Afuera, la lluvia seguía golpeando con furia, como si quisiera borrar todo rastro de... Esa noche maldita, Rodrigo miraba a su alrededor con los ojos brillantes, cargados de una mezcla de rabia y cansancio. Nadie se atrevía a moverse, pero algo en el aire les decía que todo estaba lejos de acabar. La voz de Natalia temblaba mientras intentaba recuperar el control. «¿Qué vas a hacer ahora, Rodrigo?», preguntó con una mezcla de miedo y condena. «¿Por qué regresar para hundirnos a todos?». Rodrigo se acercó lentamente, sin apartar la mirada de Ana ni una sola vez. «Porque ya basta», dijo con voz rasgada. «Porque la verdad debe salir, incluso si destroza nuestras vidas». Ana deseó gritar, tirar todo al suelo y huir. Pero entonces un ruido seco cortó el instante. Un segundo disparo. Esta vez, él. Sonido venía desde el techo, rápido, imparable. Un crujido fuerte, como si el hogar mismo se estuviera partiendo en pedazos. Todos levantaron la cabeza. Una trampilla en el techo se abrió violentamente y, como un fantasma que aparece solo para perturbar, alguien cayó al suelo con un golpe brutal. Era Martina, pero no esa mujer que conocían. Estaba cubierta de polvo y suciedad, los ojos desorbitados, la cara dibujada de heridas frescas y un miedo que atravesaba la piel. «No hay tiempo», jadeó, retorciéndose para levantarse. «Todos están en peligro. No es solo el rubí ni la herencia. Alguien quiere que esto termine en muerte». Ana y Lucía se lanzaron hacia ella, temblando. Rodrigo dio un paso atrás, desconcertado, pero pudo oír claramente lo que Martina dijo. «Ellos no son los enemigos», susurró con dificultad. «El verdadero enemigo está dentro». Todos se quedaron mudos. El eco del disparo todavía vibraba en sus oídos, pero la frase de Martina les cayó como un golpe de realidad brutal. En ese momento, de las sombras, un sonido inesperado, un murmullo apenas audible, pero cada vez más fuerte. Un llanto. No era del bebé, no. Era un llanto adulto, desesperado, corto y agotado. Ana giró y vio algo que la dejó paralizada. Una mujer apareció, tambaleándose, con la ropa rota, cubierta de manchas oscuras. Su cabello estaba enredado, y sus ojos, llenos de terror, se clavaron en Ana con algo indescriptible. «Ana», gimió, «tú no entiendes, tú no sabes. ¿Quién eres?». La sala quedó en silencio absoluto. Natalia, Lucía, Rodrigo, incluso la ropa hecha jirones de Martina. Todo desapareció tras ese momento. La mujer se acercó, apenas podía mantenerse de pie, pero sostuvo la mano de Ana con fuerza. «Yo soy tu madre verdadera», escupió la palabra con un filo que cortó el aire. «Y este bebé que tienes entre los brazos no es solo hijo de Raúl, es la llave para un plan que destruyó todo, incluso mi vida». Ana sintió un frío atroz apoderarse de su cuerpo. El bebé se movió inquieto, sintiendo el temblor de su madre. «¿Qué estás diciendo?», logró articular. La voz rota, el corazón estallando. «Fui secuestrada, Ana», dijo la mujer con voz quebrada. «Los Montenegro sabían que naciste de un amor prohibido y te arrebataron para que desaparecieras. Siempre te vigilaron, controlaron todo». Rodrigo se quedó inmóvil y Natalia bajó la cabeza, incapaz de mirar. «Pero ahora», continuó la mujer, sus ojos de fuego, «estoy de vuelta y no permitiré que nadie más sufra por lo que me hicieron». Un silencio sepulcral, tenso, fue interrumpido por un grito desgarrador. Lucía soltó un grito, apuntando hacia el pasillo. Todos se giraron justo a tiempo para ver cómo la figura oscura de Julián caía, levantando una pistola temblorosa hacia la mujer. Pero justo cuando el disparo iba a salir, un fuerte portazo cerró el paso detrás de Julián. Una voz profunda y fría resonó desde el umbral. «¡Alto! ¡Basta de!».
Juegos. Todos contuvieron el aliento. Una sombra apareció, iluminada por un rayo de truenos. Era una figura imponente, envuelta en un abrigo oscuro, con ojos que quemaban en la noche. No hay secretos más grandes, dijo con voz intimidante, que aquellos que guardamos en la sangre. Ana tragó saliva, el nudo en la garganta sin aflojar. El hombre dio un paso adelante, y la última frase tembló en el aire. Ana Montenegro, no eres ni una víctima ni una hija perdida. Eres la heredera real del monstruo que destruyó nuestro pasado. Y justo cuando la oscuridad parecía tragarlos a todos, el silencio fue roto por un susurro apenas audible, tembloroso. Pero ninguno sabe que la verdadera traición todavía está dormida, esperando a despertar. Y en ese instante, el sonido de un celular empezó a vibrar. Alguien lo había olvidado encendido. La pantalla mostraba un mensaje. Si Ana muere, el secreto muere con ella. Pero la verdad está escondida en el lugar que nadie buscará jamás. Y la pregunta quedó flotando, fría, cortante. ¿Dónde? ¿Quién hará lo impensable para encontrar ese lugar? La noche, en verdad, solo estaba comenzando. La tensión casi cortaba la piel. La mansión entera parecía un corazón latiendo al borde del colapso. Ana sostuvo al bebé contra su pecho, sintiendo cómo cada latido suyo era un grito en medio de ese silencio pesado. Rodrigo, empapado por la lluvia y con los ojos incendiados, avanzó con pasos pesados, dejando tras de sí un rastro. De tormenta contenida, llegó el instante definitivo. Con un movimiento firme, Ana abrió el sobre que Rodrigo le había entregado, descubriendo un mapa, viejo y arrugado, señalando un lugar olvidado dentro de la propiedad. El escondite del testamento, murmuró Rodrigo, su voz quebrada pero cargada de verdad. El grupo se movió sin opciones, cada uno arrastrado por ese miedo absoluto, la desesperación que crece cuando no queda otra salida. Subieron a la azotea, donde la tormenta parecía más furiosa. El aire golpeaba con fuerza, como si la mansión misma gritara para revelar sus secretos. Con guiños oscuros, una trampilla oxidada se abrió ante ellos. El hueco era una boca de sombra que apenas dejaba entrever escaleras que descendían a lo desconocido. Ana respiró, hondo. El frío le arañaba la garganta. «Tengo que hacerlo», susurró, con el bebé acurrucado contra su piel. Bajó primero. La oscuridad la envolvía, pero no estaba sola. Lucía y Rodrigo la seguían, cada paso un latido más fuerte en sus venas. Al llegar a un cuarto diminuto, encontraron un baúl polvoriento, decorado con el mismo símbolo del llavero. Ana tembló mientras levantaba la tapa. Dentro, el testamento brillaba con un aura antigua, una mezcla de poder y verdad implacable. Pero no venía solo. Había cartas que desnudaban la traición, documentos que probaban cómo Raúl había manipulado todo para borrar a Ana y aplastar a Martina. Y lo peor, una cláusula oculta que nombraba a Ana como la legítima heredera, no solo del patrimonio, sino del nombre y la voz de un legado robado. La sala parecía vibrar. Natalia y Martina llegaron jadeando, ojos entrecerrados, con la verdad acomodándose pesado en sus gargantas. La culpa, el miedo y la ira explotaron en una tormenta caótica y urgente. Ana, con el peso de años de mentiras aplastando sus hombros, levantó la voz por primera vez, firme y clara. «No voy a desaparecer. No más. Este bebé, esta verdad, son mi fuerza. No permitiré que sigan enterrando lo que soy». Un silencio tenso fue roto por un aguacero de murmullos. Cada mirada, ahora cargada de respeto, miedo y reconocimiento. Rodrigo se acercó y tomó la mano de Ana, un gesto simple cargado de promesas. La policía llegó al amanecer, convocada por Lucía, quien no había dejado de buscar justicia. Natalia fue detenida, su rostro descompuesto, mientras reconocía que su reino de sombras se derrumbaba. Martina, con lágrimas que derramaban su historia callada, se apartó a un lado, liberada finalmente de la pesada máscara del silencio. Ana, agotada pero de pie, abrazó a su hermano, a Lucía y al bebé, sintiendo que ese abrazo era la última barrera contra el abismo. Con el sol filtrándose entre las cortinas,
la mansión parecía un lugar diferente. No un castillo de secretos, sino un hogar que comenzaba a sanar sus heridas. Porque esa noche, Ana no solo recuperó su nombre, su historia y su sangre, sino que se armó de la fuerza más poderosa. La verdad al desnudo, esa que quema pero libera. Y aunque las cicatrices quedarían, la oscuridad ya no tenía el control. La tormenta había pasado, y con ella, la promesa de un nuevo amanecer. Tienes que suscribirte ahora. No dejes que esta historia termine sin seguir lo que viene. Destruye ese botón de like ahora, para que el algoritmo sepa que aquí se respira verdad. Inunde los comentarios con tus reacciones. Cuéntanos qué sentiste, qué crees, qué esperas. Y sobre todo, no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans entienden que sin tu apoyo, nada de esto sería posible. Este es el momento de mostrar tu fuerza.